Doctor en jurisprudencia con maestrías en ciencias políticas y administración de gobierno, fundador y director general de la Fundación Ethos, dedicada al combate de la pobreza en América Latina y a la promoción de modelos de gobiernos responsables. Ha desarrollado un completo método para el estudio de los índices de pobreza. Es un reconocido académico que ha participado como analista en múltiples estaciones de televisión y ha escrito en importantes publicaciones de México y América Latina. El ecuatoriano Mauricio Rodas, por toda esta hora de Cala en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos. Y antes de conversar con Mauricio, ya les había pedido hace unos minutos que a través de Twitter y Facebook nos enviaran la respuesta a una pregunta clave, que cada uno tiene una definición de esto, y justamente es: ¿cuál es tu definición de pobreza? @CalaCNN en Twitter y CalaCNN en Facebook. Ahorita vamos a leer algunos de los comentarios que ya ustedes han realizado. Ahora reflexionemos juntos. A pesar de que en los últimos años se ha logrado reducir la pobreza en América Latina, y eso se nos ha dicho y repetido, la mayoría de los países siguen presentando altos niveles de marginación y rezago social. Este escenario muestra que la región todavía enfrenta grandes desafíos para elevar las condiciones de vida de un sector importante de su población. Es así como la definición y cuantificación de la pobreza cobra mayor importancia, al igual que el análisis de las causas que originan este fenómeno. En el caso de América Latina se ha señalado en repetidas ocasiones que la insuficiencia en el ingreso, la educación, la salud, la nutrición, los servicios básicos de la infraestructura de la vivienda determinan la condición de este índice de pobreza. Por ello, digamos que el atender dichas dimensiones del bienestar ha constituido la base de la mayoría de las acciones gubernamentales de corte social. Pero, no obstante a esto, recientemente se ha demostrado que hay entornos como los que encontramos en América Latina que están caracterizados por una frágil democracia en algunos países, ingobernabilidad e inestabilidad política, altos niveles de corrupción, inequidad de género y falta de competitividad, además de la inseguridad, la degradación del medio ambiente, que han impactado negativamente la calidad de vida y debilitado la efectividad de las estrategias de combate a la pobreza. Lo que sí es cierto es que los gobiernos siempre nos quieren decir que lo están haciendo bien, y los actores políticos inversos a los gobiernos suelen decir lo contrario. Pero científica y rigurosamente hablando, ¿cuáles son los elementos a considerar en un estudio serio sobre los índices de pobreza? ¿Cuál es la situación real de la pobreza en América Latina? ¿Qué países están efectivamente avanzando en el control de lo que en esta última instancia están llamados a erradicar? Vamos a conversar por toda esta hora con un experto e investigador sobre este tema, quien es el director general y fundador de la Fundación Ethos, que tiene sede en México, pero que eres ecuatoriano y ahora te has regresado a Ecuador. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por la invitación, Ismael. Es un placer estar acá. El placer es nuestro. Son temas muy importantes: tema de la pobreza, el tema de la gobernabilidad, del gobierno responsable, de muchas cosas que quiero abordar en toda esta hora. Pero comencemos por agradecerte que nos estés dando la primicia mundial, ¿verdad?, de hablar de este informe del índice Ethos de pobreza 2011, que hasta ahora ustedes no han divulgado estos resultados. Todavía no, es la primera vez. Muchísimas gracias por esa primicia, Mauricio. ¿En qué consiste el índice de pobreza de Ethos? ¿Cuántos países ustedes han estudiado? ¿Y cuáles son, digamos, los renglones más importantes que lo diferencian de otros índices de pobreza? Para nosotros, Ismael, la pobreza no es solamente una situación de insuficiencia de ingresos, sino es algo mucho más amplio y complejo. Es una carencia de libertades, derechos y capacidades. Y por lo tanto, el índice Ethos de pobreza la mide justamente bajo esta perspectiva. En esta primera edición del índice Ethos de pobreza estamos considerando 8 países de América Latina que en conjunto conllevan el 80% de la población de la región, lo que la convierte en una muestra representativa de la situación en América Latina. Este índice, para justamente reflejar la visión más amplia de pobreza que nosotros estamos impulsando, contempla, por un lado, variables que tradicionalmente habían sido concebidas al medir pobreza, como por ejemplo el nivel de ingreso de las personas, su acceso a educación, salud, condiciones de la vivienda, acceso a servicios básicos. Todas estas variables las agrupamos bajo lo que nosotros llamamos pobreza de hogar, porque además la unidad de medición es del hogar. Pero además estamos incorporando el
componente llamado pobreza de entorno, que incluye variables como salud pública, entorno institucional, democracia y libertades, desarrollo económico y competitividad, medio ambiente, equidad de género y seguridad pública. Porque todos estos temas tienen una relación directa con la pobreza y además representan condiciones que tiene que tener una sociedad para poder superar la pobreza en el mediano y largo plazo. Hay que hablar entonces de esos 8 países analizados, que está México, está Venezuela, está Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Bolivia. Así es. ¿Por qué estos 8 y digamos no están el resto, los que faltan? Por la facilidad de acceso a la información. No todos los países contaban con los indicadores que requeríamos para construir todas estas variables. Ahora, ¿qué tan confiable es la información que ustedes recibieron? ¿Son informaciones gubernamentales, oficiales? Así es. ¿Qué tan confiable puede ser en índices de pobreza lo que ustedes reciben de un gobierno cuando al propio gobierno le interesaría mentir sobre este tema y decir, nosotros no tenemos esos altos índices de pobreza? Entonces, ¿cómo una fundación puede sostener una credibilidad en un informe como este, en informes oficiales de gobiernos? Bueno, evidentemente el nivel de confiabilidad varía de país a país. Ajá. Existen países en América Latina donde ciertamente la información no es confiable y esa fue una de las razones por las cuales algunas naciones latinoamericanas no fueron incluidas en este índice. Sin embargo, creemos que es una aproximación a la realidad de lo que tenemos. Por supuesto, sería deseable que toda la información que produzca un gobierno sea 100% confiable. Ese es uno de los criterios de gobierno responsable, por cierto, que estamos nosotros impulsando. Pero respondiendo a tu pregunta, en efecto, las variables de la pobreza de hogar recogieron sus datos a través de las encuestas de hogares que realizan los institutos de estadística oficiales de cada uno de los países analizados. Muy bien, hablábamos de pobreza, tú mencionas pobrezas de hogar, pobreza de entorno. Yo creo que una tiene mucha relación con la otra, ¿verdad? ¿La del entorno influye en la del hogar o la del hogar influye en la del entorno? ¿Cómo se relacionan estos dos índices o categorías de esa pobreza? Las dos influyen mutuamente y por eso creemos que es importante incluir ambas en una medición completa de la pobreza. El no hacerlo, a nuestro juicio, genera que la visión que estamos obteniendo sobre la realidad de pobreza sea limitada, sea solamente parcial. ¿Quién es o cuál es el país más pobre de estos 8 que ustedes estudiaron? Bolivia. Bolivia ocupa el 8º lugar tanto en la pobreza de hogar como en la pobreza de entorno y por ende en el índice Ethos de pobreza que promedia la pobreza de hogar y la pobreza de entorno. ¿Cuáles son los problemas más graves? Porque hablamos de diferentes factores que tú has mencionado, es un problema multifactorial, no es solamente el ingreso. Ahora, para definir mundialmente el término de pobreza, ¿quién es pobre? ¿Alguien que vive con menos de $2 al día? ¿Quién es pobre en el mundo? Bueno, a nuestro juicio, como te señalaba Ismael, la pobreza es una carencia de libertades, derechos y capacidades. Más allá del ingreso. Exactamente. Está incluido, por supuesto. Pero el ingreso está incluido. Por supuesto. Porque el que se muere de hambre es porque no tiene con qué pagar comida, ¿no? Es sin duda uno de los componentes más importantes de la pobreza, pero no es el único. Bolivia tiene problemas en prácticamente todas las variables, incluyendo, por cierto, la del ingreso también. Acceso a educación, acceso a servicios básicos como agua potable, servicio sanitario. Las condiciones de las viviendas también son deplorables en ese país, lamentablemente, pero también tiene serios problemas en materia de entorno. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el respeto a las libertades, a la democracia, a los derechos humanos, a los marcos institucionales y legales. No existen mecanismos para estimular la competitividad y el desarrollo económico, entre otros factores que configuran una realidad de pobreza integral en este país. Estamos hablando de lo que ustedes califican los dos sacos en los que metes a los gobiernos de la región, los que siguen el modelo de gobierno responsable y los que se alejan de ese modelo de gobierno responsable. ¿Cuál es el caso del gobierno de Bolivia? Bolivia ciertamente tiene muchas políticas que lamentablemente están alejadas de los criterios del modelo de gobierno responsable. Si bien hemos visto que en ese país se han invertido importantes recursos en materia social, lo cual sin duda es positivo y necesario, lamentablemente aquello no ha estado acompañado de otro tipo de políticas que puedan permitir a Bolivia encaminarse en una senda de desarrollo a través de mecanismos de crecimiento económico, solidez institucional, entre otros muchos factores. ¿Cuál de estos 8 países es el número 1 en la lista? Yo sé que ya comenzamos por el número 8, o sea, el que más problemas en cuanto a índices que cuantifican su nivel de pobreza, que es Bolivia. ¿Cuál es el número 1, el mejor parado? Chile. Chile y por mucho. Chile ocupa la primera posición tanto en la pobreza de hogar como en la pobreza de entorno y luego de sacarle una amplia ventaja
llega Brasil, que está en el segundo lugar, en el tercero está México, pero entre estos dos países la diferencia es mínima. De hecho, en la pobreza de hogar, México es el país que ocupa el segundo lugar, pero en la pobreza de entorno quien ocupa la segunda posición es Brasil, y en el promedio Brasil terminó en el segundo lugar, pero repito, con un margen muy reducido. Vamos a volver a definir para que nos quede bien claro. Pobreza de hogar, ¿qué lo mide? Pobreza de entorno, ¿qué la mide? Pobreza de hogar mide factores como ingreso, acceso a educación, acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad, servicio sanitario y condiciones de la vivienda, y, como señalaba, se mide a nivel de hogar. Esa es la unidad de medición. O sea, la familia, el hogar, las personas que viven en esta casa, los recursos con los que cuentan y el acceso que tienen a ellos. El entorno, ¿cuál es? El entorno, en cambio, mide aspectos a nivel país. La unidad de medida es el país y mide, en primer lugar, salud pública. Segundo, mide solidez o el entorno institucional, combate a la corrupción, efectividad del gobierno, entre otras cosas. Mide libertad y democracia, el respeto a estos principios básicos. Mide desarrollo económico y competitividad. Pero ahora, esto no te lo da el gobierno, porque un gobierno no te va a decir que hay falta de libertades y falta de competitividad y todas esas cosas. ¿Cómo entonces ustedes como fundación pueden crear este índice, científicamente hablando? Bien, en la pobreza de hogar utilizamos como fuente las encuestas de hogares realizadas por los gobiernos. En la pobreza de entorno utilizamos índices internacionales realizados por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales plenamente respetadas y cuya confiabilidad está fuera de duda. Vamos a hacer una primera pausa, Mauricio, en nuestra conversación. Cuando regresemos quiero leer algunos de los comentarios de ustedes, que es fundador y director general de la Fundación Ethos, dedicada a estudiar justamente los gobiernos responsables, políticas de gobernabilidad y los índices de pobreza en América Latina, con la primicia, por si se perdió el inicio del programa, de que no han divulgado todavía a ningún otro medio internacional, lo están haciendo con nosotros, sus índices Ethos de pobreza 2011, donde Chile es el país mejor parado. Pero antes de hablar de Chile, por ejemplo, Patricia CDS en Twitter escribe: pobreza equivale a la ausencia de oportunidades. Algo que decías, privación de posibilidades de acceso a la satisfacción de necesidades básicas. Y por acá dice Corina Díquez: la igualdad de género es una necesidad en América Latina para superar la pobreza, si no, nunca saldremos adelante. Hay muchísimos otros comentarios, pueden visitarnos en @CalaCNN en Twitter y también CalaCNN en Facebook. Hablando de Chile, justamente es el mejor parado, pero no quiere decir que no haya problemas. O sea, todos sabemos que en Chile también hay personas que son pobres y que no cubren sus necesidades básicas. ¿Cuál es ese porcentaje? Por supuesto que Chile tiene problemas importantes que, sin embargo, lo está teniendo de manera adecuada, está avanzando en la dirección correcta. Este índice no establece un porcentaje de la población que tiene determinados problemas, sino establece un valor referencial de comparación entre países respecto a su nivel de pobreza. Es una lógica distinta para evaluar este fenómeno respecto a lo que ha venido ocurriendo en el pasado. Chile tiene ciertamente algunos retos importantes. Tiene, por ejemplo, todavía carencias en materia de ingreso económico, tiene carencias en materia de acceso a agua potable, tiene carencias respecto al acceso al servicio sanitario, pero también en temas de entorno tiene algunas deficiencias, sorprendentemente en materia de equidad de género. Y un poco respondiendo al Twitter que acabas de leer, nosotros incluimos la equidad de género como parte de las variables de la pobreza de entorno porque estamos convencidos de la relación directa que existe entre la inequidad de género y la pobreza. Se habla, por ejemplo, de la feminización de la pobreza, porque la mujer es la más pobre entre las pobres. Y mientras no establezcamos condiciones de equidad para que la mujer pueda desarrollarse, nuestros países seguirán siendo pobres porque un sector fundamental de la población no tendrá entonces acceso a mejor bienestar. En el caso de Chile, como decía, la equidad de género es uno de sus principales problemas en materia de entorno. También, curiosamente, en seguridad pública ellos tienen algunos problemas, como por ejemplo la tasa de robo de vehículos en Chile es sumamente alta, es la segunda más alta de la muestra de países analizados. Increíble que tú estabas comentando que un país como Chile, que ha logrado tener una mujer como presidenta, en el caso de Michelle Bachelet, tenga ese problema social, ¿no?, de inequidad de género.